No se hagan pajas mentales con Leónidas. Los japoneses siempre lo terminan matando. No Kouten, tú no sabes nada. Leónidas será el último en ejercer en pelear, tendrá doble Volund, luchará contra Odín, será el más fuerte y también. Y así siguió por un largo, etcétera. Y yo ahora mismo puedo decir... ¡Arriba toda la noche! Ok. Memes fuera. Habiendo finalizado la novena ronda del Ragnarok con la victoria del personaje que a gusto personal más se lo merecía, ha llegado el momento de comentar por completo sobre esta ronda. Obviamente desde un punto completamente imparcial y de qué me ha parecido en general. Y de paso aclarar que no leo lloros en los comentarios, ya que en esta pelea no hay guionazo. En serio, mejoren su comprensión lectora. 25 de mayo de 2023, como todos los meses nos encontrábamos a expectativas de los spoilers en directo. Para esa ocasión se nos daría a conocer a los luchadores de la novena ronda del Ragnarok. Rasputin y Anubis se perfilaban como los predilectos de muchos para salir a la arena de combate ese día. Antes de la salida de los spoilers, Diario de Einherjer nos medio baiteaba diciendo que para él sería interesante el ver un versus entre Leónidas y Apolo. Muchos pensamos que era un bait, ya que algunas veces lo había hecho, pero grande fue nuestra sorpresa cuando se confirmó que ese sería el noveno encuentro del Ragnarok. La decepción empezaba para algunos al ver que Leónidas ya no sería el último representante de los humanos, y de paso perdíamos el combate predilecto entre Simohaya y Apolo. Sin embargo, aún faltaba mucho. El dios Apolo se nos presentaba como un total narcisista que aparentaba ser un personaje completamente repudiable. Pese a eso, Zeus nos dejó en claro que era un dios sumamente fuerte, confirmando algo que Luigi y yo dijimos tras la finalización de la octava ronda. Desde aquí, la cosa se empieza a complicar, y no es por menospreciar a los dioses vistos anteriormente, pero es que realmente, en el bando de los dioses, los 5 representantes que quedan son pesos realmente pesados. El dios del sol fue una clara demostración de eso. Mientras que por su lado, la presentación del rey espartano no quedaba exenta de controversias, ya que desde su presentación estaría en una hamaca con camisa hawaiana. Esto ya generaba mucho descontento en algunos, y esta solo aumentaría cuando vimos su entrada a la arena con aquel inesperado estilo militar. La caja de Pandora se había abierto y fui testigo de una de las ardidas más grandes de Twitter del fandom de Shumatsu en mucho tiempo. Muchos tacharon esto de propaganda gringa, y aquí es donde yo digo, amigo, hay muchas formas de manifestar tu descontento con el diseño de un personaje, pero ya llegar a eso me parece una tontería total. Cuando con investigar un poco te das cuenta de que el uniforme de Leónidas durante la ronda también es utilizado por ciertos grupos militares griegos modernos, y no te quedes solo con que el uniforme militar moderno griego es este, ya que te estarías quedando con solo lo primero que encuentras, ya que estos trajes suelen ser más ceremoniales y de exhibición en desfiles. Es como si me vinieras a decir que aquí en Chile nuestro uniforme militar es el destino prusiano para ir a la guerra, cuando tenemos muchas variantes de estos, y obviamente Grecia también los tendrá. Lo único que cambiaría para Leónidas sería la paleta de colores, pero de ahí en más, el uniforme de Leónidas es el que cualquier soldado militar o paramilitar griego utilizaría hoy en día. Dejando de lado la estúpida idea de propaganda gringa, debo decir que es entendible de todos modos el descontento de algunos con el diseño de Leónidas. Esto quizás se debió a la idea preconcebida de ver algo similar a la versión de 300, que también está bastante mal hecha, debo decir. O algo con más pintas espartanas antiguas, que también podría haber sido mejor. O quizás algo más apegado al de Fate. Quizás el de Tengen Hero Wars no los decepcione. Pero convengamos que este tipo de armaduras tampoco habrían sido de las mejores para el tipo de combate que tuvo el espartano. Bueno, dejando de lado mi análisis e impresiones de lo que fue la introducción de la novena ronda, vamos a hablar de la pelea de una vez.
La pelea arrancaba con un Leónidas desatado, atacando con todo a un dios que por motivos que aún desconocemos odia mucho. Tras esto, la batalla de manera casi inesperada nos presentaba de inmediato el pasado del rey Leónidas para darnos un poco de contexto de sus motivos de odiar al dios Apolo, de los cuales más adelante nos daríamos cuenta de que solo por falta de comprensión lectora humana y darle una interpretación a unas palabras completamente textuales, llevarían a Leónidas a realizar su hazaña más conocida en la batalla de las Termópilas. Debo decir que el pasado del espartano, pese a que lo sentí un tanto predecible y parecido a lo que todos ya sabemos, francamente me gustó. La manera en la que este fue llevado y cómo la figura de Leónidas fue la inspiración para que el resto de espartanos decidiera seguirlo a una batalla que no tenía retorno. Ya podíamos entender más o menos quizás un poco del odio de Leónidas hacia el dios del sol, aunque como siempre en estos casos necesitamos conocer ambas partes, así que para este punto temprano de la pelea necesitaba más contexto de todo. También conocer la parte de la historia del dios narcisista que Leónidas tenía enfrente. Regresando a la pelea, podíamos ver cómo el espartano daría paso a atacar con su arma divina a Apolo, presentándonos también a su valquiria, un personaje más que rescatable en esta ronda, y parece que ambos han logrado golpear a Apolo. Y aquí es donde se nos presenta el arma del dios, que también sería la perdición del espartano. Los hilos de Artemisa en lo personal son una de las armas divinas más versátiles que pueden existir, y es que se complementa de una manera más que espectacular con el dios del sol, sirviendo para cada una de las especialidades de Apolo, aunque ya hablaremos más de eso después. Apolo pasaría a darnos un espectáculo visual con uno de sus tantos talentos, si se le puede decir así. Utilizando el boxeo como estilo de pelea, comienza a darle una completa paliza al espartano, y siendo franco, creo que de no haberse limitado un poco, Apolo le habría dado fin a la 9ª ronda antes de tiempo. Tras delimitar la manera de pelear para ambos guerreros, Apolo continuaría estando por la delantera y continuaría dándole clases al espartano con sus técnicas de boxeo. Sin embargo, en una frase que no puedo negar que fue sumamente épica, el espartano acierta un brutal cabezazo al rostro del dios del sol, acompañado de la icónica frase: "Esto es Esparta". Leónidas y su valquiria finalmente lo han logrado. Han puesto de rodillas al dios del sol. Lo dejará con una cicatriz que para muchos era la antesala de un enorme enojo de este. El hermoso rostro del dios del sol ha sido brutalmente herido. Para ese momento todos estábamos expectantes ante lo que podría suceder, pero aquí es donde comenzó uno de los giros más grandes y brutales que la 9ª ronda nos podía brindar, y que una vez más este manga nos dio una cachetada a todos en la cara para decirnos que nada es como pensamos y que todo puede dar un giro. Desde el comienzo de esta ronda del Ragnarok estaba bastante indiferente por el enfrentamiento, ya que ninguno de los dos personajes por nombre me llamaba la atención, aunque la personalidad del dios del sol y su carisma inclinaron un poco la balanza por él, sin olvidarnos también de sus icónicas poses al más puro estilo de yoyos. Francamente, esto fue lo que me compró por completo. Pero faltaba la cereza sobre el pastel. Contra todo pronóstico, e incluso contradiciendo por completo las ideas del espartano, que le dijo a Apolo que sería humillante exponer su ahora horrible rostro. Al contrario, ¿acaso no comprendes lo que digo? Mi alma arde por derrotarte. La versión actual de mi ser que está luchando es incomparablemente hermosa. Esto acompañado por palabras que le dan aún más peso cuando entendemos todo lo que es Apolo. No hay nadie que conozca sus propias capacidades mejor que Apolo. Es el dios que se conoce a sí mismo. Aquí es donde conocemos la historia de Apolo junto a Pitón. Aquí es donde da comienzo un pasado que haría que el dios del sol se convierta en mi dios favorito de la hora. Lo siento, Hades, yo no tengo hermanos y tu mensaje no me termina de llegar del todo. Pero el mensaje del chat es una cosa de locos. Conócete a ti mismo. Palabras que eran tal cual sonaban, no tenían otro significado oculto.
pero lamentablemente esto se sentía como un mensaje de superioridad divina, y le decía a los mortales que debían conocer su lugar. Aquí es donde conocemos la historia de Apolo junto a Pitón. Pitón, un monstruo odiado por muchos, aterrorizaba a los humanos. Los hombres de Ares fueron los encargados de detenerlo. Sin embargo, todos fueron vencidos por la bestia, hasta que un dios hizo acto de presencia. Apolo le daría una paliza a la bestia. Aún así, por algún motivo, este no había acabado con ella. Pitón dice que aún no se ha rendido, y en una respuesta que ya parece predecible por parte del dios, este dice que continuarán la lucha al día siguiente. Así, entrando en una rutina, día tras día Pitón desafió a Apolo y siempre cayó derrotado. Llegaría el momento en el que Pitón se hartó de esto, y después de ser cuestionado por Apolo del por qué se esfuerza tanto, este nos cuenta, como siempre, ha sido odiado y perseguido sin razón, ya fuera en el cielo o en la tierra, a comparación de un dios omnipotente que nació teniéndolo todo desde principio a fin. La respuesta del dios del sol es inesperada. Hermoso, eres hermoso. Eso fue lo que dije. Pitón cree que esto es una broma por parte de Apolo, pero este lo negaría. Pitón cuestionaría por qué le dice hermoso, si su aspecto es atroz. Apolo solo respondería cuestionando aquello, ya que a él no le importa su apariencia. La belleza está en quién eres ahora. Te enfrentas a ti mismo y luchas con tu alma ardiendo. Eso es lo que te hace hermoso. El monstruo niega eso, pero Apolo insiste diciendo que sí lo sabe. Y aquí es donde se nos cuenta toda la verdad. Apolo nunca destacó entre los dioses griegos, incluso a comparación de Hércules, un semidios, Apolo estaba por debajo de él. Este era un dios ordinario, dios de la poesía, dios de la medicina, dios del arco, dios de las profecías, dios del boxeo. Apolo no nació con habilidad para nada de eso. Este llegó a la cúspide con sangre y un gran esfuerzo. Aquel dios que no tenía nada con el tiempo, incluso fue alabado como el dios del sol, el resplandeciente Apolo. Tras saber esto, Pitón quedaría incrédulo al saber que es igual a Apolo. El dios del sol solo culminaría todo aquello diciendo: aquel que se conoce a sí mismo debería estar orgulloso de su belleza. Tras su encuentro con el dios Apolo, Pitón cambió y construiría un templo en honor al dios Apolo. En aquellas palabras mal interpretadas por los hombres quedaron plasmadas: conócete a ti mismo, para ser más bello que ayer y aún más hermoso que ahora. Apolo hará arder su alma. El rey espartano no se queda atrás y dice que eso le molesta, pero aún así, esto le encanta. Antes de continuar su combate, Apolo le dice que no le gusta la forma de hablar del espartano. Aún así, alaba su último golpe como hermoso. Este le dice al espartano que él también es alguien que se conoce a sí mismo y de alma ardiente. Entonces, solo les queda una cosa por hacer. Juntos, hasta saciar el corazón, harán arder sus almas al máximo. Antes de entrar en la recta final de esta pelea, debo decir que hasta ahora creo entender más o menos cómo se construyeron las cosas. Y es que ambos peleadores tenían una idea equivocada el uno del otro. Leónidas por una serie de sucesos ocurridos en base a una mala interpretación, y Apolo por un odio que no comprendía hacia su persona. Sin embargo, en los ir y venir de esta pelea, ambos comenzaron a entenderse un poco, ya que Apolo logró entender que Leónidas sí era alguien que hacía arder su alma, y lo ha orillado a ir con todo en el último tramo del combate. Por otro lado, el espartano comenzó a entender que el dios griego no es un niño bonito, sino que este lo da todo en sus peleas con tal de alcanzar un nuevo pick, y que en palabras suyas, ser más hermoso que ayer, ser mejor. Junto con esto, debo decir que para este punto, sí, para mí el trato que recibió Tesla fue bastante decente para un personaje que era clara carne de cañón. No se puede comparar con el trato que a ratos recibía el espartano, esperado por muchos, y que francamente debo decir que para quienes fue una decepción hasta este punto, lo lamento mucho, y que espero que con el cierre que este personaje haya tenido haya servido para arreglar el mal sabor de algunos. Es que hay que decirlo, Leónidas se ganó el apodo del Lloros que estuvimos diciéndole durante los últimos meses. Parece un personaje completamente ardido sin más. Sin olvidar que mencionar hasta ese punto, la Valquiria terminó por destacar más que el mismo Einherjer,
siendo quizás el primer caso en el que sucede esto. Así que veamos si el último tramo de la novena ronda puede conseguir que esta cierre de buena manera. El último compás de la pelea comienza y el dios del sol se dispone a brillar más que nunca. Llegamos a la parte que para muchos es donde está el guionazo, pero desde el minuto 1 de la aparición de los hilos de Artemisa se nos dijo que se les podía dar distintas formas, así que no sean lloros. El dios Apolo comenzaría su arremetida cambiando sus guantes para utilizar su siguiente técnica conocida como luz de la luna de Artemisa. Con esto Apolo invocó una gran estatua para posteriormente convocar una de las armas más icónicas del dios. Apolo ha manifestado un gigantesco arco brillante. Este materializa luz para convertirla en flechas. Una flecha es disparada a la velocidad de la luz, la cual ha impactado en uno de los espectadores y ha atravesado el pecho del espartano. Apolo se sorprende de que Leónidas haya sobrevivido, así que pasará a lanzar una lluvia de flechas al rey espartano. Parece que todo está perdido, pero de manera brutal, Leónidas le regresa una de sus flechas a Apolo. Esta termina destrozándole el brazo. Aquella flecha no fue devuelta porque Leónidas la haya visto, y en palabras de Zeus, este la ha devuelto gracias a solo intuición. Aún así, ambos peleadores están en su límite. Acá es donde finalmente ambos peleadores terminan por sincerarse y se elogian mutuamente. En palabras de Apolo, Leónidas es un poco más hermoso, mientras el espartano le dice que parece un poco más varonil. Seguido de esto llegamos al momento de la redención de Leónidas y creo que termina de arreglar al personaje pegándose un discurso sumamente genial. El dios del sol solo le pregunta por qué se esfuerza tanto en seguir la lucha. ¿Acaso el espartano busca vengarse de él o lo hace por la humanidad? Leónidas responde diciendo que no importa cuál sea el motivo, ese es el momento de pelear. Los humanos no podemos elegir cómo nacemos, pero podemos elegir cómo vivimos y moriremos. Y el espartano elige seguir su propia alma. Eso es lo que hacen los hombres más egoístas del mundo. Eso es lo que aspira por Esparta. Los espartanos que apoyaron a Leónidas desde las gradas le dicen que están con él. Este activaría su Volunt una vez más para crear a Alis Esparta, escudo de la verdad. Con este escudo el espartano no busca la defensa, él busca avanzar como una lanza y penetrar las líneas enemigas, con el objetivo de aplastarlos. Apolo dice que la presión es enorme, pero al haberlo escuchado, su alma ha ardido y se volvió más hermosa. Apolo tampoco se quedará de brazos cruzados y en vista de que no puede seguir usando un arco con la herida en su mano, él es quien será la flecha. El último choque entre los luchadores de la novena ronda está a puertas de suceder y todos están atentos ante eso. La flecha ha atravesado el escudo y el rey espartano recibe el golpe de gracia directo en su estómago. Parece que todo está acabado, pero la valquiria le dice al rey espartano que le dé un último golpe al dios del sol, aunque este ya no tiene fuerza para hacer daño alguno. El rey espartano comienza a desaparecer. La espalda de aquel hombre al que todos admiraban, la espalda del hombre al que todos siguieron. Aquel que se rebeló contra el destino, la persona que vivió la vida más egoísta del mundo, siempre fue vista por sus hombres. En los últimos momentos de Leinherjer y su valquiria, el dios del sol reconoce su belleza. Ellos fueron las personas más hermosas que ha conocido. La novena ronda del Ragnarok termina con la victoria del dios Apolo. Los humanos vuelven a estar detrás en el marcador. Debo decir que si bien la novena ronda no es la mejor y ha sido una de las más cortas en el último tiempo, puedo reconocer que tiene sus cosas buenas y rescatables. Francamente, en compases la pelea creo que es de las más flojas, con poco que remarcar, recalcando el último encontronazo entre ambos peleadores. Debo decir que estos últimos paneles han sido brutales.
El pasado de Apolo es un 10 de 10 y personalmente es mi dios favorito de momento. Leónidas, creo que puedo entender algunos de los descontentos de varios hacia ti. Aún así, yo tuve mi venganza personal contra cierto grupo. En fin, gente. Como siempre, quiero leer sus opiniones en los comentarios. Mientras sean de manera civilizada, para el debate sano es genial y los lloros absténganse de comentar. Si son nuevos en el canal, no olviden dejar un like en este video y compartirlo, además de suscribirse al canal. Sin nada más que decir, se despide Kouten y nos vemos hasta la próxima.